Hola, bienvenido. Antes de empezar, déjame pedirte un favor pequeño. ¿Puedes darle al botón de suscribirte para ayudarme a que estas historias lleguen a más gente? Y ya que estás, déjame un comentario respondiendo a esto. ¿Alguna vez has vivido algo en la naturaleza que no pudiste explicar? Porque en un momento, cuando escuches lo que me pasó, vas a entender algo inquietante. No estás solo. Si estás listo, te lo cuento. Todo empezó en noviembre de 2019. Me vi envuelto en un incidente que nadie quiso escribir en un informe oficial. Estábamos haciendo un ejercicio un martes, cuando de pronto recibimos una llamada. El mayor Rhys se acercó con la cara pálida, y fue evidente que algo iba mal. Tenía una extrañeza en la mirada. Como si hubiera visto algo que no debía ver, y ahora esperara que nosotros lo hiciéramos desaparecer. Me miró directo a los ojos y soltó, sin rodeos. Prepárate para frío. Sales en 1 hora. ¿A dónde voy y por qué? No hagas preguntas. Te lo explicarán en el camino. Debió notar mi reacción, porque me extendió un expediente. Su voz bajó un tono, como si el aire de la sala estuviera escuchando. No he visto nada así en mi vida, Thompson. No hay parámetros de misión. No hay cronograma. Tienes que encontrar esa cosa de inmediato, tomar control, y no mencionarlo a nadie. O tu final será como el de los otros. Yo ya había participado en operaciones antes. Pero esto ya me estaba dando miedo. Para calmarme empecé a tararear, casi sin darme cuenta. Me pregunté si estaba recordando las peores misiones en las que había estado. Normalmente recuperábamos equipo abandonado en zonas de impacto, o asegurábamos áreas donde habían muerto civiles. Pero esto no sonaba igual. Había algo torcido en el tono de Hendrik, como si él mismo no quisiera estar diciendo esas palabras. Nos pusimos en marcha sin demora. Tardamos exactamente 5 horas en llegar a las montañas. Éramos 5 conmigo. La teniente Sarah Michei, sanitaria, con experiencia de combate en Afganistán. Nuestro especialista en comunicaciones, el cabo David Patterson. El especialista en armas, el sargento James Miller. El soldado raso Robert Hayes, el más joven, 25 años. Y por último, el cabo Marcus, de una unidad que no conocíamos y que nos estaba prohibido averiguar. Ese secretismo me incomodó desde el primer minuto. Marcus tenía la mirada de alguien a quien se le había quebrado algo por dentro. De alguien que vio cosas que no debía ver. Cuando le pregunté a dónde íbamos, se quedó en silencio varios segundos, tenso, como si le doliera respirar. Lo verás cuando lleguemos, pero ojalá no estuvieras aquí, murmuró al fin. La sesión informativa la dio un hombre que se presentó únicamente como agente Carson. Iba vestido de forma ridícula para una operación en terreno. Cuando miré su identificación, decía que estaba asignado a una unidad del Departamento de Seguridad Nacional, que yo jamás había oído mencionar. Hace 5 días, empezó Carson, una aeronave civil desapareció misteriosamente del radar sobre las montañas Cascade. Pasó a la siguiente diapositiva. Era un vuelo charter hecho a medida. 7 pasajeros. 2 tripulantes. La última ubicación confirmada fue a unos 50 kilómetros al noreste del monte Rainier. ¿Estamos aquí para búsqueda y rescate?, pregunté. Carson ni parpadeó. Ustedes son agentes de control fronterizo. Otra diapositiva, una imagen satelital de un bosque oscuro. Y aún así, algo no encajaba. En medio se veía una mancha más negra que la noche, como si absorbiera la luz de la luna en vez de reflejarla. Los equipos iniciales localizaron el sitio del impacto el segundo día. Lo que encontraron, Carson hizo una pausa, midiendo cada palabra, obligó a sacar a los primeros respondedores civiles. Evacuación médica, para evaluación psicológica. A todos. ¿Qué vieron?, preguntó Michei. Eso está clasificado por encima de su rango, teniente. Lo único que necesitan saber es esto: ayer entró un equipo militar para asegurar el área. Perdimos contacto con ellos hace 6 horas.
Carson señaló otra imagen. El helicóptero quedó en silencio, salvo por el ruido de los rotores. ¿Cuántos? Pregunté. 8. Operadores de Delta Force. No aficionados. Su última transmisión fue a las 4. Desde entonces, nada. Sin radio. Sin satélite. Sin baliza. Sacó un mapa y marcó una X roja. Objetivo: localizar al equipo desaparecido, evaluar la situación y asegurar el sitio del impacto. Tienen 48 horas. Si no reportan para entonces, nos retiramos y sellamos toda el área. ¿Sellarla cómo?, preguntó Marcus. Carson lo miró con ojos planos. Como tengamos que hacerlo. Aterrizamos en una base avanzada temporal, montada en un claro a unos 8 kilómetros de las coordenadas. Todo allí tenía ese aspecto improvisado y apresurado que solo aparece cuando alguien muy arriba quería esto resuelto, ayer. El comandante de la base era el coronel Brennan. Parecía no haber dormido en días. He enviado 2 equipos a ese sector, dijo, extendiendo un mapa táctico sobre una mesa de campaña. Ninguno volvió. Ustedes son el último equipo que autorizo. Después de esto, recomendaré vitrificar la zona entera y declararlo accidente de entrenamiento. ¿Vitrificarla? Michei abrió los ojos. Señor, podría haber supervivientes. La risa de Brennan no tenía humor. Teniente, si hay supervivientes ahí dentro, no son el tipo de gente que quieres traer de vuelta. Señaló un sendero en el mapa. El sitio del impacto está aquí. La última posición del equipo Delta fue a unos 200 metros al norte. El equipo civil evacuado informó, dudó un instante, informó haber visto cosas que no tienen sentido. Sombras que se movían mal. Sonidos que no eran animales. ¿Y los cuerpos? ¿Qué cuerpos?, pregunté. Brennan sostuvo mi mirada. Dijeron que algunos estaban caminando. El silencio que siguió lo llenó el viento entre los pinos. Con todo respeto, señor, dijo Patterson, eso suena a... Sé cómo suena, cabo. Solo estoy diciendo lo que está en el informe. Brennan respiró hondo, y luego lo remató. El líder del equipo civil, 15 años de experiencia en búsqueda y rescate, jura que vio a una de las víctimas del accidente de pie en la línea de árboles. Cuando se acercaron, se giró y se internó en el bosque. Hizo una pausa, y entonces añadió lo peor. Lo siguieron unos 50 metros, hasta que entendieron que las huellas no tenían pie derecho. Solo un arrastre. Porque la pierna derecha había quedado completamente seccionada en el impacto. Michei se movió incómoda. La adrenalina puede hacer cosas extrañas. Tal vez estaba en shock. La pierna derecha fue encontrada dentro del fuselaje, teniente. Aún sujeta al asiento. Lo que se metió en ese bosque no era adrenalina. Brennan sacó fotografías. En cuanto vi la primera, deseé no haberlo hecho. El sitio del impacto, a distancia. Un jet pequeño, privado, encajado en el terreno en un ángulo extraño. La dispersión de restos, el patrón de árboles dañados, todo sugería un descenso controlado que salió mal en el último segundo. Pero la siguiente foto me erizó la piel. Tomada en la línea de árboles, una figura humana, de pie en la sombra. La imagen era borrosa, seguramente capturada por alguien temblando. Aún así, se distinguía una silueta, pero las proporciones estaban mal. Los brazos colgaban demasiado. La cabeza estaba inclinada con un ángulo que le rompería el cuello a cualquier persona normal. Y había algo en su postura, algo paciente. Como si estuviera esperando. Esto se tomó 1 hora antes de evacuar al equipo civil, dijo Brennan. Después de verlo, 3 sufrieron convulsiones. Los otros 2 quedaron catatónicos. Siguen sedados en el hospital Madigan, y los médicos no pueden explicar por qué. Permiso para hablar con libertad, señor, dijo Miller. Concedido.
Esto es, una jodida locura. Brennan sonrió apenas. No llegó a los ojos. Es la evaluación táctica más precisa que he escuchado en 3 días, sargento. Sí, esto es una jodida locura. Por eso entran con autorización de disparo a cualquier cosa que no se identifique como aliada en 3 segundos. Golpeó el mapa con un dedo. Me da igual si parece humano. Si no responde al desafío, lo tumban. ¿Entendido? Asentimos. Pero todos teníamos la misma idea clavada detrás de los ojos, algo iba muy mal, y estábamos caminando directo hacia ello con mínima información, y un mal presentimiento que lo llenaba todo. El equipo que nos entregaron no ayudó a calmar nervios. Material táctico estándar, sí, pero también dispositivos de visión térmica, detectores de campos electromagnéticos y algo que Patterson identificó como un contador de radiación. Señor, preguntó Patterson, ¿esperamos contaminación radiológica? Esperamos todo, cabo. El sitio está emitiendo lecturas que no coinciden con ningún material conocido. Puede ser radiactivo, o puede ser otra cosa. Monitorean y reportan. Mientras nos equipábamos, Marcus me apartó. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Thompson, necesito que entiendas algo. He estado en una operación como esta. Hace 3 años. Otro lugar. Mismo patrón, aeronave perdida, reportes raros, equipos que se apagan. ¿Qué pasó? Pregunté. Sus ojos se quedaron lejos. Encontramos el sitio. Encontramos al equipo que entró antes. Y encontramos lo que se los llevó. Tragó saliva. Cuando llegó la extracción, quedábamos 3. De 12. Y habíamos gastado cada bala que teníamos. ¿Qué era? ¿Qué encontraste? Marcus guardó silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. No lo sé. Y esa es la verdad. No sé qué era. Al principio parecía gente. Supervivientes del accidente. Pero cuando te acercabas, se notaba que algo estaba mal, a nivel fundamental. Apretó la mandíbula. Se movían de formas que violaban la física. Hacían sonidos que dolían de escuchar. ¿Y cuando te miraban? Negó con la cabeza, como si intentara desprenderse de un recuerdo pegado a su piel. Cuando te miraban, sabías que eras presa. ¿Por qué me dices esto? Susurré. Porque cuando estemos ahí fuera, si las cosas se tuercen, tienes que saber que las reglas normales no aplican. Si algo te dice que te quedes, corres. Si algo parece humano pero tu instinto grita que no lo es, le haces caso al instinto. Su mirada se endureció. Y si alguien del equipo empieza a actuar raro, aunque sea un cambio mínimo, lo vigilas. Cada segundo. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir exactamente, Michi gritó que salíamos en 5 minutos. La caminata hasta el sitio debía durar unas 3 horas. Avanzamos en formación estándar, armas listas, mirada girando, respiración contenida. El bosque de las Cascades era denso, pinos altos, maleza espesa, terreno de pendientes empinadas y valles estrechos llenos de árboles antiguos. Pero desde el principio, algo estaba torcido. El bosque estaba demasiado quieto. Sin pájaros. Sin pequeños animales. Sin insectos. Nada. Solo el viento entre las ramas, y nuestra propia respiración. ¿Alguien más nota el silencio? Susurró Hayes. Miller asintió sin apartar la vista del frente. No hay vida salvaje. Ni siquiera bichos. Patterson iba revisando su equipo. De pronto lo vi palidecer. Se giró hacia mí, con la voz quebrada. Thompson, tienes que ver esto. Avancé para comprobar las lecturas. El detector de campo electromagnético se disparaba de forma errática, dibujando patrones que no tenían ningún sentido. El contador de radiación marcaba niveles ligeramente elevados, pero no lo suficiente como para resultar peligrosos.
Sin embargo, fue la imagen térmica lo que me dejó paralizado. Estábamos escaneando unos 200 metros por delante, internándonos en el bosque hacia el rumbo que seguíamos. El visor térmico mostraba las firmas habituales: suelo frío, árboles un poco más cálidos, el tipo de calor ambiental que cualquiera esperaría. Pero, mezcladas entre ellas, aparecían manchas imposibles. Zonas de frío absoluto, agrupaciones de temperatura cero dispersas por el bosque, moviéndose con patrones que sugerían intención. Aparecían y desaparecían, nunca permanecían el tiempo suficiente para fijarlas, pero siempre estaban ahí, al límite del alcance de nuestros sensores. Eso no es posible, dijo Patterson. Nada biológico puede emitir temperatura cero. Viola las leyes de la termodinámica. Déjame adivinar, murmuró Marcus. Tampoco aparece en visual. Solo en térmico. Patterson asintió. La expresión de Marcus confirmó mis peores temores. Ya había visto algo así antes. Seguimos avanzando, aunque cada instinto nos gritaba que diéramos media vuelta. El bosque se volvió más oscuro al descender hacia un valle. La copa de los árboles se cerró tanto sobre nuestras cabezas que apenas dejaba pasar la luz del día. Nuestras linternas creaban islas de visibilidad en un mar de sombras. Fue entonces cuando Miller vio el primer marcador. Una cinta naranja de topografía, atada a la rama de un árbol. Era del tipo que el equipo Delta usaba para marcar rutas. Pero estaba colocada de una forma que no tenía ningún sentido táctico, colgaba a la altura de los ojos, visible para cualquiera, en lugar de a la altura del hombro, donde se puede detectar sin perder conciencia situacional. Lo más inquietante estaba justo al lado. Tallado profundamente en la corteza del árbol, como si algo afilado hubiera arrancado la madera, había un mensaje. No sigan. Es jerga militar, dijo Michie, examinando las marcas. Uno de los operadores Delta lo grabó. ¿Y por qué nos dirían que no sigamos?, preguntó Hayes. La voz de Marcus fue sombría. Porque aprendieron algo, y no quieren que nosotros lo aprendamos también. Encontramos el segundo marcador 50 metros más adelante. Otra cinta naranja. Otro mensaje tallado en un árbol. Ellos nos usan. La mano de Michie fue directamente a su arma. ¿Qué demonios significa eso?, iba a responder cuando el equipo de Patterson se volvió loco. Los tres dispositivos se dispararon al mismo tiempo. Lecturas imposibles superponiéndose, formando patrones casi deliberados, como si alguien estuviera transmitiendo una señal. Entonces lo oímos. Desde más adelante, más profundo en el bosque, llegó un sonido casi humano. Una voz pronunciando palabras. No distinguíamos bien el tono, pero sonaba a alguien en apuros. Hola, llamó la voz. ¿Hay alguien ahí? Por favor, necesitamos ayuda. Sonaba como una mujer. Débil. Aterrada. Cada instinto forjado por años de entrenamiento nos decía que respondiéramos, que avanzáramos hacia la voz y prestáramos auxilio. Pero Marcus me agarró del brazo con fuerza, una presión casi dolorosa. No, susurró con rabia. Eso no es una persona. ¿Cómo lo sabes? Porque ya lo he oído antes. Suena humano porque quiere que pensemos que lo es. Pero si escuchas con atención, de verdad, notarás que algo está mal. Me concentré en la voz y la sangre se me heló. Tenía razón. La cadencia no encajaba. Era como alguien leyendo un guión sin comprender la emoción detrás de las palabras. La respiración entre frases era demasiado regular, mecánica, más artificial que orgánica. Y, por debajo de todo, había un sonido que no debería existir. Un chasquido tenue, como dientes castañeteando, pero con demasiados dientes, moviéndose con un ritmo incorrecto. Por favor, llamó de nuevo la voz. Esta vez estaba más cerca. Estamos heridos. No podemos movernos. Por favor, ayúdennos. ¿Cómo se acercó?, preguntó Hayes, la voz quebrada.
No oímos nada moverse. Entonces lo entendimos. Las manchas frías del visor térmico se habían desplazado. Ahora formaban un círculo irregular a nuestro alrededor, cada una a unos 20 metros de distancia, creando un perímetro perfecto. Estábamos rodeados. Formación defensiva, ordené. El equipo reaccionó al instante, formando un círculo con las armas apuntando hacia afuera. Patterson, ¿cuántos contactos? 12. No, 15. Maldición, siguen apareciendo y desapareciendo. No puedo fijar un número. La voz volvió a sonar, pero desde otra dirección. Y con un horror creciente me di cuenta de que era exactamente la misma voz. Las mismas palabras. La misma entonación. Por favor, necesitamos ayuda. Luego, desde otro punto. Por favor, necesitamos ayuda. Y otro. Y otro más. Hasta que el bosque entero se llenó de la misma voz femenina, llamándonos desde al menos una docena de lugares al mismo tiempo, todas perfectamente sincronizadas. Abran fuego contra cualquier cosa que se mueva, dije, con una firmeza que no sentía. Fue entonces cuando apareció la primera figura, al borde de nuestra luz. A primera vista parecía humana. Una mujer con la ropa hecha jirones, el rostro pálido, los movimientos inseguros. Avanzaba hacia nosotros con los brazos extendidos. Todo en su aspecto gritaba víctima. Superviviente. Alguien que necesitaba ayuda desesperadamente. Pero su sombra estaba mal. Bajo el haz de nuestras linternas, debería haber proyectado una sombra. Tal vez dos, si los ángulos se cruzaban. En cambio, proyectaba al menos 6, cada una moviéndose de forma independiente, retorciéndose como criaturas vivas unidas a ella, pero no controladas por sus movimientos. ¡Alto ahí! Grité. «Identifíquese». Abrió la boca para responder y vi que detrás de sus dientes no había garganta. Había oscuridad. No la oscuridad natural de una boca, sino un negro absoluto que parecía extenderse mucho más allá de lo que su cráneo debería permitir. Cuando habló, lo hizo con esa misma voz incorrecta que habíamos oído antes. Pero ahora podíamos verla salir de algo que parecía humano, y no lo era. Necesitamos ayuda, dijo, dando otro paso adelante. Fuego. Ordené. El estruendo de los disparos en el bosque cerrado fue ensordecedor. Descargamos munición sobre la figura. Vi los impactos. Vi el cuerpo sacudirse con cada golpe. Pero no hubo sangre. No hubo una reacción real al ser alcanzada. Seguía avanzando, lenta y constante, mientras esas sombras imposibles se retorcían a su alrededor. Entonces el lanzagranadas de Miller tronó. La figura desapareció en una explosión de luz y humo. Cuando el polvo se disipó, no quedaba nada. Solo una marca quemada en el suelo y el eco moribundo de aquella voz horrible diciendo: «Ayúdennos. Una última vez». «¿Qué demonios fue eso?», gritaba Hayes. «¿Qué demonios fue eso?». Antes de que nadie pudiera responder, el equipo de Patterson se quedó en silencio. Los 3 dispositivos marcaban 0. Como si aquello que nos había rodeado hubiera desaparecido sin dejar rastro. El bosque volvió a quedar en silencio. Demasiado silencio. «Tenemos que movernos», dijo Marcus. «Ahora mismo. Nos están probando. Aprendiendo de nosotros. La próxima vez, vendrán preparados para nuestras armas». «¿La próxima vez?», dijo Michei. «¿Quieres decir que habrá una próxima vez?». Marcus la miró con ojos muertos. «Siempre hay una próxima vez. Ese es el patrón. Te ponen a prueba. Aprenden de ti. Y luego te toman». Al equipo Delta le pasó lo mismo. Y al final, ya no pudieron luchar más. Y lo que hay ahí fuera se los llevó. ¿Se los llevó a dónde?, exigí. Señaló hacia lo más profundo del bosque,
hacia donde se suponía que estaba el lugar del impacto. A convertirse en más de ellos, dijo. Eso era lo que significaba el mensaje. Ellos nos usan. Toman nuestros cuerpos, y se los ponen. Y luego usan esos cuerpos para acercarse al siguiente grupo de rescate. Es una trampa que se alimenta a sí misma. Hizo una pausa. Y acabamos de entrar en ella. Como si sus palabras necesitaran énfasis, volvimos a oír voces. Pero esta vez eran diferentes. Esta vez nos llamaban por nuestros nombres. Thompson. Thompson, ¿eres tú? Era la voz de Hendrix. La voz de mi comandante, emergiendo de la oscuridad que teníamos delante. Llevamos rato intentando contactarte. Tu radio no funciona. Ven hacia mi voz. Tenemos que reagruparnos. Sargento Miller. Otra voz. La de la esposa de Miller. Imposible. A kilómetros de distancia, en medio de aquel bosque. James, tengo miedo. No sé dónde estoy. Por favor, ayúdame a encontrarte. Una a una, la oscuridad comenzó a llenarse de voces que conocíamos. Personas en las que confiábamos. Todas llamándonos. Todas suplicando ayuda. Y bajo todas ellas, apenas audible pero inconfundible, estaba ese mismo chasquido. Como demasiados dientes rechinando juntos, expectantes. Habíamos encontrado lo que se llevó al equipo de rescate civil. Habíamos encontrado lo que se llevó a los operadores Delta. Y ahora había empezado a trabajar con nosotros. El lugar del impacto seguía delante, en algún punto de aquella negrura donde voces familiares nos llamaban desde bocas que no eran humanas. Y teníamos 48 horas para averiguar a qué nos enfrentábamos, antes de que alguien tomara la decisión de sellar toda esa zona para siempre, con nosotros dentro. Miré mi reloj. Llevábamos 4 horas en el bosque. Solo quedaban 44 antes de que vitrificaran el área. Y algo me dijo que no aguantaríamos ni la mitad de ese tiempo. No nos movimos hacia las voces. Eso requirió más disciplina que cualquier combate en el que hubiera estado, porque todo en nuestro entrenamiento gritaba que respondiéramos cuando alguien pedía ayuda. Pero la advertencia de Marcus no dejaba de repetirse en mi cabeza. Ellos nos usan. En lugar de eso, avanzamos de forma lateral, paralelos a donde debería estar el lugar del impacto, manteniéndonos lejos de las voces. Patterson mantuvo el visor térmico barriendo el bosque, y las manchas frías nos siguieron, conservando siempre la distancia, sin desaparecer del todo. Nos están empujando, dijo Miller en voz baja. Nos están llevando a donde quieren. Tenía razón. Cada vez que intentábamos ajustar la ruta, las voces cambiaban de posición, cerrándonos el paso. Cuando intentamos retroceder hacia la base avanzada, el chasquido se intensificó a nuestra espalda, obligándonos a avanzar. No teníamos elección. Tuvimos que seguir descendiendo, más y más, hacia el fondo del valle. Fue Hayes quien vio el primer cuerpo. Iba en cabeza cuando se detuvo en seco, alzando el puño para ordenar alto. Al acercarme, entendí que lo había dejado clavado al suelo. Colgando de la rama de un árbol, a unos 3 metros del suelo, estaba un operador de la Fuerza Delta. O al menos, lo había sido. El uniforme era correcto. El equipo táctico, reglamentario. Pero el cuerpo estaba mal de una forma que a mi mente le costaba procesar. Las extremidades estaban dobladas hacia atrás, en articulaciones que no existen en la anatomía humana. La cabeza estaba girada a 180 grados, de modo que el rostro nos miraba con ojos muertos mientras el cuerpo apuntaba en la dirección opuesta. La piel tenía un aspecto ceroso, translúcido, como si algo hubiera sido extraído del interior y solo quedara la envoltura. Pero lo peor eran las placas de identificación. Podía leer el nombre incluso desde donde estaba. SGT Michael Bradley, Ejército de los Estados Unidos. Es uno del equipo Delta, susurró Michie, con la voz temblorosa. Vi la lista del equipo. Bradley era el líder. Era. Marcus me corrigió,
con la voz rota. Sea lo que sea, eso ya no es Bradley. Nos quedamos mirando la figura colgada. Y entonces, sus ojos se movieron. No fue el balanceo azaroso de un cadáver. Fue un seguimiento consciente, deliberado, rastreando cada paso, cada gesto, como si midiera la distancia entre nosotros. Después, la boca se abrió. Y de ahí salió la voz de Bradley, pero con la misma cadencia torcida que ya habíamos oído antes. Un ritmo humano por fuera, equivocado por dentro. Den la vuelta, dijo. Por favor, no vayan al lugar del accidente. Los están esperando. ¿Quién está esperando? Exigí, sabiendo que no debía responderle a eso, pero incapaz de frenarme. La cosa que llevaba el cuerpo de Bradley sonrió, y aquella expresión era tan incorrecta en un rostro humano que Hayes giró la cara y vomitó entre arcadas. Nosotros, contestó. Todos. Todos los que vinieron antes que ustedes. Todos los que intentaron ayudar. Los estamos esperando en el lugar del accidente, y tenemos tanta hambre de más. Miller alzó el arma. Le puse la mano sobre el cañón. No. Hay que ahorrar munición. Se está burlando de nosotros, escupió Miller, con los dientes apretados. Lo sé. Por eso seguimos avanzando. Rodeamos el cuerpo colgado con un margen amplio y continuamos. A nuestras espaldas, lo oí reír. Al principio era la risa de Bradley, pero se fue degradando, rompiéndose, hasta convertirse en ese chasquido seco, como insectos comunicándose en la oscuridad. El bosque se abrió de pronto, y llegamos al borde de un claro. En el centro, apenas visible con la luz que moría, estaba el resto del jet privado. El lugar del impacto era peor de lo que sugería la foto. El avión se había desintegrado al golpear, y los fragmentos estaban esparcidos en un radio de 100 metros. Pero lo que me heló la sangre no fue la violencia del choque. Fue el orden. No era una dispersión al azar. Las piezas estaban colocadas formando un patrón, casi una espiral que conducía hacia el fuselaje principal, en el centro, como un camino trazado con metal retorcido. Eso no es normal, murmuró Patterson, revisando el equipo. Alguien movió los restos después del accidente. Los acomodó, a propósito. Michie barría la línea de árboles con el arma. ¿Dónde están los cuerpos? Carson dijo que eran 6 pasajeros y 2 tripulantes. No veo restos. Tenía razón. Debería haber cuerpos, o sangre, algo. Pero el lugar estaba limpio. Demasiado limpio. Casi intacto, salvo por el metal retorcido. Ahí, dijo Marcus, señalando el fuselaje. Dentro de lo que quedaba de la cabina de pasajeros, se veían figuras sentadas en los asientos. 8. 8 cuerpos perfectamente acomodados, todos mirando hacia adelante, como si el avión siguiera en vuelo. Están. Empezó Hayes. ¿Muertos? Terminé yo. No lo creía. No después de lo que vi a continuación. Una de las figuras giró la cabeza hacia nosotros. Luego otra. Y otra. Hasta que las 8 nos miraban con aquella misma expresión vacía, de ojos apagados, que habíamos visto en el cadáver colgado de Bradley. Entonces se levantaron. Todos a la vez. Con una sincronización perfecta, se pusieron de pie y comenzaron a avanzar entre los restos. Sus movimientos eran suaves, demasiado suaves, como si se deslizaran en lugar de caminar sobre el metal rasgado y el escombro que debería haberles cortado los pies. ¿Posiciones defensivas? Ordené. Nos desplegamos en la línea de árboles, armas listas. Las 8 figuras salieron del fuselaje. Con la luz cada vez más débil, pude distinguir su ropa, business casual, la típica de un vuelo privado. Pero su piel tenía ese aspecto ceroso. Y sus ojos, estaban vacíos. Se detuvieron a unos 20 metros y se quedaron en fila, mirándonos sin parpadear. Identifíquense. Grité, siguiendo el protocolo aunque ya sabía que no serviría de nada.
La figura del centro, un hombre de mediana edad con camiseta tipo polo, inclinó la cabeza en un ángulo imposible, uno que ningún cuello vivo debería soportar. Cuando habló, lo hizo con esa mecánica antinatural que nos había acompañado todo el día. Somos en lo que ustedes se convertirán, dijo. El lugar del accidente es nuestro ahora. Este valle es nuestro. Todo lo que entra, no sale. ¿Qué son? Exigió Michei. La sonrisa que apareció en su cara fue difícil de mirar. Somos el espacio entre las cosas. Somos lo que llena los huecos vacíos. Somos pacientes, y tenemos hambre. Y hemos estado aquí desde mucho antes que su especie. La cámara térmica de Patterson se volvió loca. Las 8 figuras aparecían como cero absoluto. Tan frías que eran manchas negras, vacíos en la pantalla. Pero lo peor no era eso. Detrás de ellos, más adentro del claro, empezaron a aparecer más puntos fríos. Muchos más. Decenas moviéndose entre los restos, rodeándonos, cerrando el círculo para flanquearnos. Tenemos que movernos, dijo Patterson, urgente. Nos están cercando otra vez, pero ahora son más. Muchísimos más. ¿Cuántos? Pregunté. Al menos 40, quizá 50. Y se acercan. Marcus me agarró del brazo. Thompson, esto es exactamente lo que le pasó a mi equipo. Nos rodearon en un lugar de choque igual que este. Cuando nos dimos cuenta de que estábamos atrapados, la mitad ya no estaba. Desaparecieron mientras mirábamos a los de enfrente. Tragó saliva, con esfuerzo. Y luego, empezamos a encontrarlos otra vez. Pero ya no eran nuestros compañeros. Eran estas cosas usando a nuestros amigos como si fueran trajes. ¿Qué hicieron? Pregunté. Corrimos. Los que aún podíamos movernos, corrimos. Dejamos todo atrás, incluso a los heridos, y corrimos hasta que extracción llegó. Su voz bajó a un susurro. Y aún así, uno salió con nosotros. Llegó a la base antes de que nos diéramos cuenta. Tardaron 3 días en contenerlo. Y para entonces ya había matado a 6 personas más. La idea me golpeó como un disparo. Si uno de ellos podía pasar por humano el tiempo suficiente para ser evacuado, entonces cualquiera de nosotros podía estar comprometido. Ahora mismo. Como si leyera mis pensamientos, el hombre del Apolo se echó a reír. Uno de ustedes ya nos pertenece. ¿No lo notan? Mírense. De verdad, mírense. El tono se volvió casi íntimo, venenoso. Uno no respira del todo bien. Uno parpadea demasiado lento. Uno ya está hueco por dentro, haciendo espacio para nosotros. Miré a mi equipo. Y la sangre se me congeló. Porque tenía razón. Después de decirlo, empecé a verlo. Pequeñas discrepancias. Detalles mínimos que no encajaban. Hayes respiraba demasiado regular, como un metrónomo. Sin variación. Los parpadeos de Miller eran perfectos, ambos ojos cerrándose al mismo tiempo con una precisión mecánica. La sonrisa de Michei, cuando cruzó mi mirada, estaba levemente fuera de lugar. Los músculos se movían en un patrón que no correspondía a una emoción real. La forma en que Patterson sujetaba el equipo era demasiado exacta. Dedos colocados con una geometría incómoda, no con una postura natural. Marcus estaba demasiado quieto. Sin micromovimientos. Sin cambios de peso. Como una estatua esperando animarse. Cualquiera podía estar comprometido. O todos. O ninguno, y aquello solo estaba, jugando con nosotros. Envenenándonos la mente. No le hagan caso, dije, obligando a mi voz a sonar firme. Quiere dividirnos. Guerra psicológica estándar. Pero mientras lo decía, yo también los observaba, buscando señales, buscando pruebas desesperadas de que seguían siendo humanos. Las figuras del lugar del accidente volvieron a moverse,
avanzando con ese deslizamiento imposible. En la térmica, los otros puntos fríos convergían, cerrando la trampa. Hay que romper su línea, dije. Patterson, ¿qué dirección tiene menos contactos? Miró la pantalla. Noroeste. A unos 30 metros hasta la línea de árboles. Solo 5 o 6 entre nosotros y el bosque. Entonces por ahí. Manténganse juntos. Vigilen sus sectores. Y no se detengan por nada. Mi voz se endureció. Si alguien cae, seguimos avanzando. ¿Entendido? Todos asintieron. Pero vi el gesto de Hayes. Fue apenas, un poco lento. Como si procesara la orden en vez de reaccionar a ella. Nos movimos como una sola unidad, armas en alto, hacia el hueco que Patterson había marcado. Las figuras del accidente no intentaron detenernos. Solo nos siguieron con la mirada, sus ojos muertos clavados en nosotros mientras pasábamos. Y cuando alcanzamos la línea de árboles, algo agarró a Hayes. Fue tan rápido que casi no lo vi. Un segundo estaba a mi lado, y al siguiente lo estaban arrastrando hacia atrás, hacia la negrura entre los troncos. Sin grito. Sin forcejeo. Solo, un vacío repentino donde había estado. Hayes. Gritó Miller, girándose, levantando el arma. No se detengan. Rugió Marcus. Eso es lo que quieren. Se llevan a uno para que nos paremos por los demás. No podemos dejarlo. Protestó Michei. Pero desde la oscuridad donde Hayes había desaparecido, escuchamos su voz. Muy cerca. Demasiado clara. Sigan. No se detengan. Ya están dentro de mí. Puedo sentirlos. Sigan adelante antes de que me usen para llegar a ustedes, dijo. Entonces su voz cambió. Se volvió mecánica, equivocada. Quédense. Quédense y conviértanse en parte de nosotros. Quédense, por fin, entiendan lo que realmente son. Corrimos por el bosque casi a oscuras, con las linternas abriendo pasillos estrechos entre los árboles. Corrimos hasta que los pulmones ardieron y las piernas suplicaron descanso. Detrás, podía oír la voz de Hayes, la de Bradley, y las voces de los 8 pasajeros. Todos nos llamaban. Todos prometían descanso si tan solo dejábamos de correr. Cuando por fin nos desplomamos en una pequeña hondonada rodeada de maleza espesa, Patterson revisó su equipo de inmediato. No detecto puntos fríos en un radio de 50 metros, jadeó. O dejaron de perseguirnos, o ya están aquí y el equipo no puede detectarlos. O ambas cosas, concluyó Marcus. Nos quedamos en silencio, observándonos unos a otros, buscando señales. Miller se tocaba el rostro una y otra vez, como si necesitara asegurarse de que sus facciones seguían siendo suyas. Michei comprobaba su pulso de forma obsesiva, contando latidos. Patterson evitaba cualquier contacto visual. ¿Y Marcus? Marcus estaba demasiado calmado. Mientras el resto bajábamos del subidón de adrenalina, él permanecía allí, inmóvil, con la misma expresión neutra. Háblame de tu operación anterior, le dije. La que mencionaste. Cuéntame exactamente qué pasó. Me miró con ojos vacíos. ¿Por qué importa? Porque necesito saber a qué nos enfrentamos. Hayes ya no está, y tenemos que entender cómo se llevan a la gente. Así que habla. Durante un largo momento no respondió. Luego, lentamente, empezó a hacerlo. Fue hace 3 años, en la península olímpica. Mismo escenario. Mismo planteamiento. Una aeronave estrellada, un equipo de recuperación desaparecido, informes extraños. Entramos 12 operadores. La primera noche perdimos a 2. Lo que creímos accidentes. Uno cayó en un barranco que no vimos venir. El otro se separó durante un contacto y nunca volvió con el grupo.
La segunda noche los encontramos. Caminaban por el campamento como si nada, disculpándose por haberse perdido. Y les creímos, porque se veían bien, sonaban bien. Incluso sabían cosas que solo ellos podían saber. Los dejamos volver con nosotros. Su voz se volvió plana, desprovista de emoción. No fue hasta el tercer día cuando nos dimos cuenta de que eran distintos. Al principio detalles mínimos. Luego, discrepancias imposibles de ignorar. No comían. No dormían. No reaccionaban al dolor. Cuando los enfrentamos, sonrieron y dijeron que seguían siendo nuestros compañeros, solo que mejorados. Evolucionados. Esa noche intentaron llevarse al resto. El campamento se convirtió en un campo de batalla. Luchábamos contra nuestra propia gente. Disparábamos a rostros conocidos mientras ellos sonreían y nos explicaban que debíamos dejarnos llevar. Que ser tomados no era morir, era convertirse en algo más. Solo 3 logramos salir. Informamos a Mando, pero el reporte oficial dijo que habíamos estado expuestos a algún compuesto alucinógeno de hongos locales. Psicosis compartida por toxinas ambientales. No nos creyeron, o si nos creyeron y decidieron que la verdad era demasiado peligrosa. Marcus levantó la vista entonces. Sus ojos eran distintos. No muertos, sino lejanos, como si me observara desde muy lejos. La cosa es, Thompson, no creo que los 3 hayamos salido. Creo que solo 2 lo hicimos. Y que el tercero aprendió a fingir mejor que los otros 2 de mi antiguo equipo. Creo que he sido uno de ellos durante 3 años, y no me di cuenta hasta ahora. Se puso de pie despacio. El resto del equipo alzó las armas al instante. Marcus, siéntate, ordené. No puedo, dijo. Y entonces lo oí. Esa disonancia en su voz. Esa falsedad que probablemente siempre estuvo ahí y que yo había atribuido al trauma. Ahora puedo sentirlos. Han estado dentro de mí durante años, esperando. Y ahora que he vuelto a un lugar como este, a un sitio donde son fuertes, están despertando. Sonrió. La expresión fue horrible. Y lo peor es que no duele. Se siente como alivio. Como admitir por fin algo que has negado durante demasiado tiempo. Ya no soy Marcus. Quizá no lo haya sido en 3 años. Y pronto, tú tampoco serás tú. Miller disparó primero. 3 tiros al centro del pecho. Marcus cayó con fuerza, pero al tocar el suelo empezó a reír, con ese chasquido seco debajo de la risa. No puedes matar lo que ya se ha ido. Su voz llegó desde la oscuridad. Y no puedes huir de lo que ya está dentro de ti. Luego, silencio. Éramos 4 ahora. Sin saber si Marcus había sido comprometido durante años, o solo en las últimas horas. Sin saber si alguno de nosotros ya estaba cambiando sin darse cuenta. Patterson revisó el térmico. Los puntos fríos han vuelto. Docenas. A nuestro alrededor. Y no se mueven. ¿Esperando qué? Preguntó Michei. Los miré a todos, intentando ver señales, intentando decidir quién seguía siendo humano y quién solo llevaba una cara humana. Esperando a que entendamos que ya no podemos notar la diferencia. Dije, esperando que todos entendiéramos, por fin, que quizá ya éramos suyos, y que simplemente aún no lo sabíamos. Desde la oscuridad, escuchamos la voz de Ayes una última vez. Quedan 38 horas antes de que vitrifiquen la zona. Pero ustedes no durarán tanto. Porque al amanecer, uno más habrá desaparecido. Y para mañana por la noche, no quedará ninguno de ustedes. Solo más de nosotros, esperando al próximo equipo que venga a buscarlos. El chasquido llenó el bosque a nuestro alrededor, llegando desde todas las direcciones al mismo tiempo. Nos apiñamos en la oscuridad. 4 soldados que ya no sabían si seguían siendo humanos, rodeados de cosas que llevaban los rostros de todos los que habían llegado antes que nosotros. Esperamos la mañana,
rezando para seguir siendo nosotros mismos cuando saliera el sol. Pero, en el fondo, yo ya sabía que no lo seríamos. El valle tenía hambre. Y nosotros éramos la última comida. Nos turnamos para vigilar, 2 horas cada uno, aunque ninguno logró dormir durante su descanso. ¿Cómo hacerlo? Cada sonido en la oscuridad podía ser ellos acercándose. Cada sombra, un compañero capturado y reemplazado. Cada respiración podía ser la última que diéramos siendo nosotros mismos. Miller tomó la primera guardia conmigo. Nos sentamos espalda con espalda, armas listas, mientras Mitchell y Patterson intentaban descansar a unos metros. ¿Cómo lo sabemos?, susurró Miller después de unos 20 minutos. ¿Saber qué? ¿Cómo sabemos si seguimos siendo nosotros? Marcus dijo que sintió alivio cuando se dio cuenta. Dijo que había sido uno de ellos durante 3 años sin saberlo. ¿Y si eso nos está pasando ahora mismo? ¿Y si estoy aquí, hablando contigo, creyendo que sigo siendo Miller, pero en realidad solo lo estoy usando? No tuve respuesta. La duda llevaba creciendo en mi mente desde la confesión de Marcus. Cada pensamiento lo cuestionaba 2 veces. ¿Era mío, o algo estaba pensando a través de mí? Marcus dijo que las 2 personas de su equipo que fueron tomadas sabían cosas que solo ellos podían saber, dije por fin. Así que voy a preguntarte algo que solo el verdadero Miller sabría. Hice una pausa. Esa pelea en el bar de Tecoume. La que casi te lleva a un consejo de guerra. ¿Qué fue lo que realmente la empezó? Miller guardó silencio un instante. El tipo dijo que los Mariners nunca llegarían a los playoffs. Suena estúpido, lo sé, pero estaba borracho y había tenido una semana horrible. Se detuvo. Espera, ¿cómo sabes eso? Nunca te hablé de Tecoume. La sangre se me heló. Tenía razón. Yo sabía lo de la pelea. Pero no debería saberlo. Miller jamás me lo había contado. Entonces, ¿cómo lo sabías, Thompson? Su voz tenía filo ahora. ¿Cómo lo sabías? Yo, no lo sé. Tal vez alguien más me lo dijo. Patterson, quizá. Nadie sabía eso, interrumpió. Solo yo y los policías militares que lo encubrieron. Cambió ligeramente de posición. Sentí cómo se tensaba. Así que o estás leyendo mi mente, o eres uno de ellos, accediendo a recuerdos que no son tuyos. Me giré lentamente hacia él. En la luz tenue del equipo de Patterson, vi en sus ojos la misma duda que sentían los míos. O tal vez nunca me lo contaste, dije con cuidado. Porque ya fuiste reemplazado, y ahora me estás probando con una historia que acabas de inventar. Nos miramos fijamente. 2 soldados que habían entrenado juntos, combatido juntos, y que ahora no podían confiar en que alguno siguiera siendo humano. Esto es lo que hacen, dijo la voz de Michei desde la oscuridad. Había estado escuchando. Nos hacen dudar de nosotros mismos. Nos hacen volvernos unos contra otros. Marcus intentó advertirnos, antes de lo que sea que le pasó. O tal vez, añadió Patterson, con un tono hueco, Marcus estaba sembrando la paranoia para que nos destruyéramos solos. Para ahorrarles el trabajo. Jesucristo, murmuró Miller. Estamos haciendo exactamente lo que ellos quieren. Peleando entre nosotros mientras nos eliminan uno por uno. Tenía razón. Pero eso no hizo que la duda desapareciera. Durante la siguiente hora, permanecimos en un silencio hostil, vigilándonos entre nosotros tanto como a la oscuridad. Alrededor de las 3, el equipo de Patterson empezó a mostrar algo nuevo. Los puntos fríos se están moviendo, dijo, mirando la pantalla térmica. Pero no hacia nosotros. Se están retirando. ¿Retirándose? Me acerqué para ver la pantalla. Era cierto. Las docenas de firmas frías que nos habían rodeado se alejaban, regresando hacia el lugar del accidente. ¿Por qué se irían?, preguntó Michei.
Nos tenían atrapados. Porque no necesitan quedarse, dije, con una certeza nauseabunda. Saben que uno de nosotros ya está comprometido. Nos están dejando destruirnos solos. Volvimos a mirarnos, y la paranoia que había estado hirviendo estalló. Patterson ha estado demasiado callado, dijo Miller de repente, levantando su arma. Desde que murió Marcus, no ha dicho ni una docena de palabras. Eso no es normal en él. Estoy cansado, protestó Patterson. Todos lo estamos. Eso no explica por qué Michei se está revisando el pulso, observé, levantando mi propia arma. Cada pocos minutos, en el mismo punto de la muñeca. Como si necesitara asegurarse de que aún lo tiene. Eso se llama ser humano, replicó Michei. Tener miedo. ¿O ya no te permiten tenerlo? Respondí. Y Miller, dijo Patterson, bajando la voz, no ha quitado los ojos de la mira del rifle en los últimos 20 minutos. Ni una sola vez. Está mirando el mismo punto, como si esperara algo. Estoy de guardia, dijo Miller. Se supone que debo estar atento. O estás bloqueado, dije. Porque lo que sea que llevas dentro aún está aprendiendo a moverse con naturalidad. La tensión era asfixiante. 4 armas apuntando en 4 direcciones. Cada uno de nosotros a un instante de apretar el gatillo contra sus propios compañeros. Entonces, desde la oscuridad más allá de nuestro perímetro, escuchamos risas. Múltiples voces. Todas familiares. Hayes. Marcus. Bradley. Los 8 pasajeros. Y otras más. Voces que yo no reconocía, pero que Patterson sí. Ese es Anderson, susurró, pálido. Estaba en el equipo de rescate civil. Lo evacuaron para evaluación psicológica. ¿Cómo puede estar aquí? Las voces se acercaron, y las formas empezaron a surgir de la oscuridad. No atacaban. Solo se detenían al borde de nuestra luz, observándonos con ojos muertos y sonrisas equivocadas. Lo están haciendo muy bien, dijo la voz de Hayes. Ya casi llegan. Solo un poco más de duda, un poco más de miedo, y uno de ustedes se quebrará. Y cuando eso ocurra, estaremos esperando. Cállate. Gritó Miller, disparando hacia la oscuridad. El fogonazo iluminó decenas de figuras entre los árboles. Todas con rostros que reconocíamos. Las balas las atravesaron sin efecto alguno. Y ellas siguieron sonriendo. Ya estamos dentro de ustedes, dijo la voz de Marcus. Desde que entraron al valle. Cada respiración que han tomado ha llevado fragmentos de nosotros. Cada duda ha sido nuestro susurro. Creen que aún deciden, pero ya son nuestros. Solo que todavía no lo saben. Intentan quebrarnos, dije, forzando la calma. No escuchen. No son reales. Son proyecciones. Ilusiones. Algo para hacernos. ¿Para hacerlos qué? Una de las figuras dio un paso adelante. Reconocía al coronel Brennan. ¿Ver la verdad? Dijo. Murieron en el momento en que entraron a este valle. Simplemente aún no han dejado de moverse. Michei temblaba. Su arma vacilaba. ¿Cómo luchas contra algo que está dentro de tu propia cabeza? No luchas, respondió el cadáver de Brennan. Lo aceptas. Te rindes. Pelear solo lo hace más difícil. Entonces todas las figuras hablaron al unísono, un coro de voces erróneas. Uno de ustedes desaparecerá antes del amanecer. La pregunta es, ¿cuál? Se desvanecieron en la oscuridad, dejándonos solos con nuestra paranoia y nuestro miedo. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi vida. Permanecimos en posición defensiva, observándonos unos a otros, observando la noche, intentando decidir qué era real y qué no. Fue Miller quien se dio cuenta de que Patterson había desaparecido. ¿Dónde está Patterson? Dijo de pronto.
Nos giramos al mismo tiempo. El lugar donde había estado sentado estaba vacío. Su equipo seguía allí, encendido, funcionando, pero él no. ¿Cuándo se fue?, exigió Michei. ¿Alguien lo vio moverse? Nadie lo había hecho. Un instante estaba allí. Al siguiente, ya no. Como si nunca hubiera existido. Patterson, llamé hacia la oscuridad. Reporta. Por un momento, no hubo nada. Entonces escuchamos su voz, distante, resonando en algún punto del bosque. Estoy aquí. Encontré algo. Tienes que ver esto. No, dijo Michei de inmediato, como si la palabra le quemara la lengua. Es una trampa. Se lo llevaron, y ahora están usando su voz. ¿O de verdad encontró algo?, replicó Miller, tenso, aferrado a la lógica como a una cuerda en mitad del vacío. Algo tan importante que fue a comprobarlo sin avisarnos. Yo apreté la mandíbula. Patterson era especialista en comunicaciones. Sabía mejor que nadie lo que significaba romper el contacto. Thompson, por favor. La voz de Patterson volvió a oírse en la radio. Esta vez no sonaba solo urgente. Sonaba desesperada, humana de una forma que daba miedo. Encontré el campamento base del equipo Delta. Su equipo. Sus registros. Todo lo que explica lo que pasó aquí. Pero no puedo cargarlo yo solo. Necesito ayuda. Nos miramos los tres. El dilema era un cuchillo entre nosotros. Si Patterson era real y había encontrado información crítica, la necesitábamos. Pero si era una trampa, ir tras él solo significaba ofrecerles otra víctima. Iré yo, dije al fin, con una calma que no sentía. Ustedes dos se quedan aquí. Ni hablar, gruñó Miller. Nos mantenemos juntos. Si vamos los tres y es una trampa, morimos los tres. Así, al menos dos sobreviven para informar de lo que pasó. Michei negó con la cabeza, los ojos húmedos, furiosa y asustada a la vez. Y si vas, y Patterson es real, pero tú no regresas, entonces se lo llevan a él también. Y los perdemos a los dos. Tenía razón. La lógica era inevitable. Cualquier decisión podía ser la equivocada. Thompson, puedo ver sus luces, llamó la voz de Patterson, al otro lado. Estoy aproximadamente a 200 metros al norte-noreste. Hay un árbol caído con marcadores naranjas. Síganlos. Tomé la decisión como quien se arranca una astilla que ya está infectando. Miller, vienes conmigo. Michei, mantienes posición. Si no volvemos en 20 minutos, te vas al FOB. No esperes. No nos busques. Solo corre. ¿Entendido? Ella asintió, aunque su rostro decía lo que todos sabíamos, sola, tenía casi las mismas probabilidades de morir que nosotros juntos. Miller y yo nos internamos en el bosque, guiados por la dirección de aquella voz. Los marcadores naranjas estaban exactamente donde había dicho. Atados a los troncos con nudos limpios, correctos, con esa precisión militar que no deja espacio para la duda. O Patterson era real. O algo había aprendido a imitar procedimientos militares a la perfección. El campamento base del equipo Delta era un claro pequeño, 2 tiendas y equipo disperso por todas partes. Como si alguien hubiera salido corriendo, sin tiempo ni para pensar. Mochilas abiertas. Armas apoyadas. Cables, baterías, cajas de munición. Nada asegurado. Nada recogido. Y, en medio de todo, estaba Patterson. Vivo. De pie. Aparentemente humano. Sostenía un cuaderno de campaña. Tienes que leer esto, dijo, y su voz temblaba deprisa. Explica todo. ¿Qué es este valle? ¿Qué son ellos? ¿Por qué el accidente ocurrió aquí? ¿Patterson? Pregunté, sin bajar el arma. ¿Por qué no nos dijiste que te ibas?
Él parpadeó, desconcertado. No actuado. No teatral. Confundido de verdad. Sí lo hice. Tú dijiste que estaba bien, ¿no lo recuerdas? Mi estómago se hundió. Miller, tú dijiste que me cubrirías mientras lo revisaba. Yo nunca dije eso, respondió Miller, seco, sin pestañear. La confusión de Patterson se volvió pánico. Su rostro perdió color, como si le hubieran retirado la sangre de golpe. Sí lo dijiste. Justo después de ver las figuras, lo dijiste. Yo lo oí. Se quedó a medias. Tragó saliva. Sus ojos se clavaron en un punto vacío, como si estuviera escuchando algo que nosotros no. Pero ahora, no sé si lo oí de verdad. O si creí oírlo. O si algo me hizo creer que lo oí. Miró sus manos. Le temblaban. Ya no sé qué es real. Pensé que hablaba con ustedes, pero tal vez hablaba con ellos. Tal vez me hicieron venir aquí. Tal vez. Levantó la vista, y en sus ojos había terror puro, sin espacio para la vergüenza. Tal vez ni siquiera estoy aquí ahora mismo. Tal vez ya me fui, y esto solo es, ellos usando mi cuerpo para atraparlos a ustedes también. Dame el cuaderno, ordené, manteniendo el arma fija en su pecho. Patterson lo extendió. Su agarre era demasiado fuerte, los dedos hundidos en la tapa con una presión innecesaria, como si se aferrara a lo único que lo mantenía entero. Un detalle pequeño. Pero se sumó a la lista creciente de cosas, ligeramente mal. Miller tomó el cuaderno y empezó a leer a la luz de una linterna. Su expresión cambió en segundos, de preocupación a horror, como si cada línea lo estuviera desollando por dentro. Jesucristo, murmuró. Thompson. Tienes que leer esto. El diario pertenecía al capitán Richards, líder del equipo Delta. Las primeras entradas eran normales. Registros de operación. Horarios, perímetros, procedimientos. Hasta que, al segundo día, algo se torció. Día 2. 1600 horas. Encontramos el sitio del accidente. Hay algo mal en los restos. Los patrones de dispersión no coinciden con ningún siniestro que haya visto. Casi como si alguien lo hubiera dispuesto deliberadamente. Miembros del equipo reportan sensación constante de ser observados. Sin contacto visual con hostiles. Día 2. 2300 horas. Perdimos a Jenkins. Estaba en vigilancia de perímetro. Reportaba cada 30 minutos. A las 2245 no hizo su check-in. Encontramos su puesto abandonado. Arma dejada atrás. Sin señales de lucha. Es como si simplemente se hubiera levantado, y se hubiera ido. Día 3. 0400 horas. Jenkins volvió. Entró al campamento como si nada. Dijo que se quedó dormido. Pero Bradley insiste en que Jenkins no está bien. Dice que sus ojos están mal. Que sus movimientos no encajan. Yo no lo veo, pero el instinto de Bradley nos ha mantenido vivos antes. Mantendremos a Jenkins aislado hasta evacuar. Día 3. 1200 horas. Jenkins atacó a Morrison. Sin aviso, fue directo a su garganta. Tuvimos que abatirlo. Pero al examinar el cuerpo. Jesucristo. No había nada dentro. La piel estaba intacta. La estructura estaba ahí, pero todos los órganos internos habían desaparecido. Como si alguien estuviera usando un traje de Jenkins, vacío por dentro. Día 3. 1800 horas. Morrison está desaparecido. Salió del campamento mientras lidiábamos con el cuerpo de Jenkins. 2 miembros lo siguieron. Ninguno regresó. Quedamos 5. Y ya no creo que salgamos de este valle.
La última entrada tenía la fecha del día en que el equipo se apagó. Día 4. 0400 horas. Solo quedamos Bradley y yo. Los demás se fueron. Los escuchamos afuera de la tienda, usando las voces de nuestros compañeros, llamándonos para que salgamos. Pero sabemos que ya no son ellos. Sea lo que sea que vive en este valle, no te mata. Te vacía, y se pone lo que queda. Y lo peor, es que lo siento empezando en mí. Una frialdad que se extiende desde el pecho, como si algo me estuviera huecando desde dentro. Bradley dice que él también lo siente. No vamos a lograrlo. Si alguien encuentra esto, no confíe en nadie que encuentre aquí. Aunque se vea bien, aunque suene bien, aunque recuerde cosas que solo debería recordar. No confíe en nada. El valle lo toma todo, y devuelve sombras con caras familiares. Díganle al mando que vitrifiquen esta zona completa. Que no envíen más equipos. Que lo quemen todo, y que olviden que este lugar existe. Debajo de esa entrada, con una letra distinta, había un mensaje final. Richards ya no está. Salió hace 10 minutos, sonriendo. Intenté detenerlo, pero era mucho más fuerte de lo que debería. Ahora lo oigo afuera, usando su propia voz para llamarme. No iré. No me convertiré en ellos. Si muero siendo humano, al menos moriré siendo yo mismo. Bradley. Después de eso, no hubo nada más. Levanté la vista hacia Patterson y lo vi observándonos con una expresión imposible de descifrar. Entonces ya lo entiendes, dijo. No vamos a salir de aquí. El valle ya nos tiene. Lo hemos respirado, lo hemos bebido en la condensación, lo hemos absorbido a través de la piel. Todos nos estamos convirtiendo en ellos, solo que a ritmos distintos. Para el amanecer, uno más de nosotros habrá desaparecido. Para mañana, no quedará ninguno. Miller rompió el silencio. Nos vamos. Regresamos a Michei. Luego nos movemos hacia el Fo. Rápido y directo. Sin paradas. Podemos lograrlo. Pero Patterson negó con la cabeza lentamente. Michei ya no está. ¿Qué? Se fue antes de que nos marcháramos. ¿No notaste lo callada que se volvió? ¿Cómo dejó de discutir? La verdadera Michei habría insistido en venir. Habría peleado por mantenernos juntos. Pero aceptó quedarse atrás, porque lo que hay dentro de ella necesitaba separarnos. Lo horrible era que tenía razón. La aceptación de Michei había sido completamente impropia de ella. Tenemos que volver, dije, ya en movimiento. Corrimos a través del bosque, siguiendo nuestros marcadores hasta la posición defensiva. Cuando irrumpimos en el claro, Michei estaba exactamente donde la habíamos dejado, sentada con el arma apoyada sobre el regazo, inmóvil. Perfectamente quieta. Michei, llamé. Ya volvimos. No se movió. No nos reconoció. Miller se acercó despacio, arma en alto. Teniente Michei, responda. Nada. Extendió la mano y tocó su hombro. Su cuerpo cayó de lado como una estatua, rígido y frío. Cuando golpeó el suelo, vi que tenía los ojos abiertos, pero vacíos, fijos en la nada. Su piel tenía ese mismo aspecto ceroso que ya habíamos visto en los otros. ¿Cuánto tiempo? Susurró Patterson. Desde antes de que nos fuéramos, respondí, mientras la comprensión me inundaba. Por eso aceptó quedarse. Ya estaba perdida. Y necesitaban que nos separáramos. Necesitaban que encontráramos ese diario. Que entendiéramos lo que estaba ocurriendo. Que comprendiéramos que no hay escapatoria. Desde la oscuridad que nos rodeaba, las voces regresaron. Ahí es. Marcus. Bradley. Richards. Morrison. Jenkins. Los 8 pasajeros. Y ahora Michei,
su voz uniéndose al coro. Ya casi termina, dijeron al unísono. Solo quedan 2. Y el amanecer aún está a 3 horas. En 3 horas pueden pasar muchas cosas. Miller se giró hacia mí. En sus ojos vi exactamente el mismo pensamiento que cruzaba mi mente. Uno de nosotros probablemente ya se había ido. Uno de nosotros quizá ya era solo una cáscara usando un rostro familiar. ¿Pero cuál? Sigo siendo yo, dijo Miller, aunque su voz tembló. Creo que sigo siendo yo. Yo también, respondí. Creo. Permanecimos allí, en la oscuridad. 2 soldados que habían comenzado con 6 compañeros y ahora estaban solos. Rodeados por los cascarones de todos los que habían llegado antes. Esperando el amanecer, sabiendo que probablemente solo uno de nosotros lo vería siendo aún el mismo. Y el valle nos esperaba. Paciente. Hambriento. Sabía que ya había ganado. Simplemente, aún no habíamos terminado de morir. Miller y yo no hablamos durante la primera hora después de encontrar el cuerpo de Michei. ¿Qué había que decir? Éramos 2 personas que no podían confiar ni siquiera en sí mismas, mucho menos el uno en el otro, aguardando el amanecer en un valle que ya había reclamado a todos los demás. Reviví una y otra vez todo lo que había ocurrido desde nuestra llegada. Buscando el instante en que todo se torció. El momento exacto en que uno de nosotros pudo haber sido tomado. Pero cuanto más pensaba en ello, más claro se volvía, no hubo un solo momento. Había sido gradual. Insidioso. Como un veneno avanzando por el cuerpo tan despacio que no lo notas, hasta que ya es demasiado tarde. Dime algo, dijo Miller de pronto, rompiendo el silencio. Algo de antes. Algo normal. ¿Por qué? Porque necesito saber si aún puedo recordar lo que era ser humano. Si todavía puedo acceder a recuerdos que se sientan reales. Me miró fijamente. Sus ojos estaban, perseguidos. Sigo intentando pensar en mi esposa, en mi hija, en la vida que tenía antes de todo esto, pero todo se siente lejano. Como si estuviera observando los recuerdos de otra persona a través de una pantalla. Como si ya no me pertenecieran. Sabía exactamente a qué se refería. Mis propios recuerdos se sentían igual, planos, desconectados, como leer el expediente de la vida de alguien más. Mi hermano murió cuando yo tenía 17 años, dije, obligándome a recordar. Un accidente de coche. Esa noche debía estar con él, pero me quedé en casa estudiando para un examen. Durante años me sentí culpable por eso. Culpa del superviviente, lo llamó el terapeuta. Pero últimamente. Me detuve, intentando aferrar el recuerdo, y se me escapó entre los dedos. Últimamente no puedo recordar su rostro. No puedo recordar su voz. Es como si hubiera sido borrado de mi mente, dejando solo el conocimiento de que alguna vez existió. Esos son ellos, dijo Miller. Eso es lo que hacen. No solo te quitan el cuerpo. Te quitan todo lo que te hace ser tú. Tus recuerdos, tus vínculos, tu identidad. Te vacían hasta que no queda nada más que la cáscara. Se levantó de golpe y empezó a caminar de un lado a otro. He estado pensando en Marcus. En lo que dijo antes de que le disparáramos. Que llevaba 3 años siendo uno de ellos sin saberlo. ¿Y si ese es el verdadero horror? No que te maten, sino que te conviertan en algo que no sabe que ya no es tú. Algo que sigue viviendo tu vida, engañando a todos, creyendo que es humano mientras se propaga a otros. Entonces, ¿cuál es el sentido? Pregunté. Si quizá ya no existimos, ¿por qué seguimos luchando? Miller se detuvo y me miró. Porque quizá no sea así. Quizá aún quede suficiente de nosotros como para que importe. O quizá, rió, una risa sin humor, quizá ya estemos perdidos, y esta conversación no sea más que 2 cosas vacías fingiendo que todavía les importa ser humanas. Desde la oscuridad, la voz de Patterson emergió. Ambos tienen razón, y ambos están equivocados.
Nos giramos al instante, armas en alto. Patterson estaba al borde de nuestro haz de luz, pero algo en él había cambiado. Su piel tenía un brillo ceroso. Sus ojos estaban vacíos. Sonreía, y aquella sonrisa parecía casi compasiva. Luché todo lo que pude, dijo. Intenté aferrarme a quien era. Pero es mucho más fácil dejarse ir. El miedo desaparece. El dolor desaparece. Todo lo que hace difícil ser humano se desvanece. Patterson, dije. Resiste. Todavía estás ahí, en algún lugar. Negó con la cabeza. No lo estoy. Patterson ya no existe. Yo soy lo que queda. Y he venido a deciros algo importante. Algo que la parte de mí que fue Patterson quería que supierais. Dio un paso adelante. Entonces lo noté, no dejaba huellas en la tierra. No alteraba el suelo en absoluto. Como si pesara menos de lo que debería. Como si estuviera vacío. El valle no es un lugar, dijo. Es un organismo. Un ser vivo que existe en múltiples dimensiones al mismo tiempo. El accidente no fue casualidad. El valle atrajo ese avión igual que ha traído a decenas de aeronaves a lo largo de los años. Cada caída trae nuevo material. Nuevas cáscaras que vestir. Nuevos rostros que usar. ¿Por qué? Exigió Miller. ¿Qué es lo que quiere? Crecer. Expandirse. Cada persona que entra y no sale pasa a formar parte de él. Y, eventualmente, una de esas personas logra escapar. Supera las pruebas, los exámenes, y regresa al mundo más allá del valle. La sonrisa de Patterson se ensanchó. Y entonces el valle va con ella. Se propaga a nuevos lugares, a nuevas personas. Hasta que todo es el valle, y todo está vacío. Lo quemaremos, dije. En 27 horas van a vitrificar toda esta zona. Van a matar lo que sea que esto sea. Patterson rió. Bajo la risa había ese chasquido antinatural. ¿Crees que el fuego puede detenerlo? ¿Que quemar carne y árboles destruirá algo que existe en dimensiones que no podéis percibir? El valle ha sobrevivido a cosas peores. Lleva aquí miles de años, mucho antes de que vuestra especie construyera ciudades o volara aviones. Ya estaba aquí cuando los primeros humanos se adentraron en estas montañas. Y seguirá aquí cuando vuestra especie haya desaparecido. Nos miró a ambos y, por un instante, creí ver algo parecido a la lástima en aquellos ojos vacíos. Uno de vosotros llegará al amanecer. El que ya es nuestro, pero aún no lo sabe. Siempre funciona así. El valle deja escapar a un superviviente para que cargue con la historia, para que propague el miedo y atraiga a más personas de vuelta. Y con cada equipo que viene, el valle se vuelve más fuerte. Entonces Patterson se dio la vuelta y regresó a la oscuridad. ¿Su voz resonó a la distancia? Buena suerte intentando averiguar cuál de vosotros sigue siendo real. Apostamos a que os mataréis entre vosotros tratando de descubrirlo. Miller y yo permanecimos en silencio. Sus palabras flotaban entre nosotros como una sentencia de muerte. Tenemos que tomar una decisión, dijo por fin. No podemos volver los dos. No si uno de nosotros ya está tomado. El valle no puede propagarse. ¿Qué estás sugiriendo? Me miró. En sus ojos vi una resolución terrible. Uno se queda. El otro regresa. Y tenemos que decidir quién es quién. ¿Y cómo lo hacemos? No lo hacemos. Alzó su arma y me apuntó. Uno de nosotros sale vivo de este valle. El otro se asegura de que el valle no lo siga. Levanté mi propia arma. Así que, ¿esto es lo que hacemos? ¿Matarnos por sospechas? ¿Tienes una idea mejor? No la tenía. La lógica era ineludible. Si uno de nosotros estaba comprometido, dejar que ambos saliéramos significaba arriesgarse a que el valle se extendiera.
Pero matarnos implicaba quizá asesinar a un compañero que aún era humano. Nos quedamos allí, apuntándonos, ninguno dispuesto a disparar primero. Sigo siendo yo, dijo Miller. Lo sé. Lo siento. Estoy cansado. Tengo miedo. Pero sigo siendo humano. Sigo siendo real. Yo también, respondí. O al menos creo que lo soy. Pero, ¿cómo puede cualquiera de los dos estar seguro? No podemos, dijo. Su dedo se tensó sobre el gatillo. Ese es el punto. El valle hizo que no pudiéramos confiar en nosotros mismos. Ni el uno en el otro. Ya ha ganado. Solo estamos decidiendo cómo perdemos. El enfrentamiento duró 10 segundos. Quizá 15. Entonces el arma de Miller tembló ligeramente. Vi la duda entrar en sus ojos. No quiero morir, susurró. Tengo una esposa. Una hija. Quiero volver a verlas. Quiero ir a casa. Lo sé, dije. Yo también. Las lágrimas corrían ya por su rostro. ¿Y si ya estoy muerto? ¿Y si lo estoy desde que entramos en el valle y estoy demasiado comprometido para darme cuenta? ¿Y si volver a casa significa llevar esto conmigo? ¿Y si mi esposa me besa y se infecta? ¿Y si mi hija me abraza y se convierte en otra cáscara? Levantó el arma de nuevo, pero esta vez apuntándose a sí mismo. Miller, no. El disparo retumbó de forma ensordecedora en el silencio del bosque. El cuerpo de Miller cayó al suelo. Yo me quedé allí, inmóvil, mirando lo que quedaba de mi compañero. El único hombre que creí que podría salir de allí conmigo. Desde la oscuridad, escuché aplausos. Lentos. Burlones. Decenas de manos aplaudiendo. Bien hecho, llamó la voz de Hayes. Has sobrevivido. El valle está complacido. Me giré de golpe, el arma barriendo la oscuridad en un arco instintivo, pero no había nada a lo que disparar. Solo voces. Sombras. Un superviviente, añadió la voz de Marcus. Como siempre. Una sola persona para contar la historia, una sola persona para cargar con la verdad, una sola persona para propagar el miedo. A menos, intervino la voz de Michie, de que ya seas nuestro. En ese caso, un solo vector para extender el valle más allá de estas montañas. Retrocedí, alejándome del cuerpo de Miller, con la mente desbocada. Seguía siendo humano, o ya me habían tomado, y mi supervivencia era exactamente lo que el valle quería. Intenté recordar quién era. Sargento de Estado Mayor Thompson. 32 años. 3 despliegues en el extranjero. Sin familia, sin esposa, sin hijos. Solo el trabajo. Solo la misión. Pero, ¿eran realmente mis recuerdos, o estaba accediendo al expediente personal de Miller? ¿Era Thompson, o algo que vestía a Thompson, tan convencido de su propia humanidad que ya no podía distinguir la diferencia? El regreso a la base del FBI tomó 4 horas. Caminé en piloto automático, siguiendo la ruta que habíamos marcado. Sin pensar. Sin sentir. Solo caminar. Cuando tropecé en el claro, eran las 9. El amanecer había llegado y se había ido sin que me diera cuenta. El coronel Brennan me vio una sola vez y pidió un médico. Me pusieron en cuarentena de inmediato. Procedimiento estándar ante una posible contaminación. Permanecí sentado en una tienda sellada mientras los médicos me examinaban, extraían sangre, realizaban escaneos. Todo salió normal. Perfectamente humano. Sin signos de infección ni de alteración. Aún así, me mantuvieron aislado durante 3 días. Me observaban a través de cámaras, monitorizaban cada movimiento, buscando cualquier señal de que no fuera lo que aparentaba ser. Al tercer día regresó el agente Carson. Necesitamos un informe completo, dijo, sentándose frente a mí con una grabadora.
todo lo ocurrido desde el momento en que entraste al valle. Así que le hablé de las voces. De las cosas que vestían cuerpos. De Marcus, de Hayes, de Michie, de Patterson y de Miller. Del diario del equipo Delta. De la revelación de Patterson, el valle estaba vivo. Carson escuchó sin mostrar expresión alguna. Cuando terminé, apagó la grabadora y me observó durante un largo instante. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Cansado. Confundido. Como si me faltara algo importante y no pudiera identificar qué es. ¿Te sientes tú mismo? Consideré la pregunta. ¿Lo hacía? ¿O solo era algo que creía ser Thompson porque tenía acceso a sus recuerdos y hábitos? No lo sé, admití. ¿Cómo podría saberlo si no lo fuera? Carson asintió lentamente. Esa es la respuesta correcta. La incorrecta sería la certeza absoluta. Los comprometidos de operaciones anteriores siempre estaban completamente seguros de seguir siendo ellos mismos. La duda es lo que me hace pensar que quizá aún seas humano. ¿Operaciones anteriores? Me incliné hacia adelante. Esto ha ocurrido antes. 6 veces en los últimos 30 años. Siempre el mismo patrón. El equipo entra. El equipo desaparece. Un solo superviviente sale. Cada vez lo ponemos en cuarentena, cada vez supera todas las pruebas, y cada vez hizo una pausa, dentro de 6 meses algo sale mal. El superviviente presenta cambios de comportamiento, o la gente a su alrededor empieza a reportar sucesos extraños, o simplemente desaparece una noche, dejando solo cascarones vacíos. La sangre se me heló. ¿Está diciendo que ya estoy comprometido? ¿Qué voy a convertirme en uno de ellos? Digo que no lo sabemos. Nunca hemos logrado una prueba concluyente. Según todos los parámetros medibles, eres humano. Pero los otros también lo eran, hasta que dejaron de serlo. Se levantó, preparándose para irse. La operación para vitrificar el valle comienza en 18 horas. Bombas termobáricas, seguidas de fósforo blanco. Vamos a quemar cada metro cuadrado hasta la roca madre. Tal vez eso lo mate. Tal vez no. Pero tenemos que intentarlo. Hizo una pausa. Tú permanecerás en observación indefinida. Meses. Años. Hasta que estemos seguros de que no representas una amenaza, o hasta que demuestres que sí lo eres. Se detuvo en la entrada. Lo siento, Thompson. Sé que no es la respuesta que querías. Pero es la mejor que podemos ofrecer. Cuando se fue, me quedé solo en la tienda sellada, observando las cámaras que me observaban a mí, intentando determinar si seguía siendo humano o si solo era una copia muy convincente. Eso fue hace 3 meses. Grabo esto desde una instalación que oficialmente no existe, en algún punto del desierto de Nevada. Aún no me han dado el alta. Aún no han decidido si es seguro que regrese al mundo. Y, sinceramente, no los culpo. Porque a veces, en plena noche, escucho voces. Voces familiares que llaman desde algún lugar que no logro ubicar. Hayes preguntando si sigo ahí. Michie comprobando la señal. Miller preguntándose por qué lo dejé atrás. Y a veces, cuando me miro al espejo, veo que mi reflejo parpadea una fracción de segundo fuera de sincronía. O noto que mi sombra se mueve de forma independiente. O me doy cuenta de que llevo varios minutos sin respirar, sin sentir la menor incomodidad por la falta de oxígeno. Pequeñas cosas. Insignificantes. Cosas que podrían ser paranoia, agotamiento, trauma psicológico por lo que viví. O cosas que podrían ser señales de que el valle consiguió lo que quería. De que ya no soy Thompson. De que no lo he sido desde que entré en esas montañas. Quizás solo sea un cascarón que cree ser humano. Algo que, tarde o temprano, será liberado al mundo, donde se propagará de persona en persona hasta que todo sea valle y nada sea real. Vitrificaron el valle 2 semanas después de que saliera.
Lo quemaron con tanta intensidad que las imágenes satelitales mostraban el suelo brillando de color naranja durante horas. Dicen que nada pudo sobrevivir a eso. Pero yo sé que no es cierto. Porque cada noche sueño que camino por esas montañas. Sueño con las voces llamando mi nombre. Sueño con responderles. Con ir hacia ellas. Con comprender, por fin, lo que realmente soy. Y algunas mañanas despierto con tierra bajo las uñas, que no estaba allí cuando me dormí. Con arañazos en los brazos, como si hubiera estado avanzando entre maleza densa. Con la ropa rasgada siguiendo patrones que sugieren que me he movido por un bosque cerrado, en la oscuridad. Pero las cámaras me muestran durmiendo plácidamente toda la noche. Sin moverme. Sin despertar. Así que o las cámaras están mal, o hago cosas que no recuerdo, o no las hago yo, y algo que me lleva puesto las hace mientras no tengo control. No sé cuál de esas posibilidades es más aterradora. Los médicos dicen que progreso bien. Que quizá pronto me autoricen a salir. Que podría volver a mi vida, retomar mis funciones, incluso liderar otro equipo algún día. Y eso me aterra más que cualquier otra cosa. Porque si me liberan, si regreso al mundo, el valle gana. Da igual si sigo siendo humano o no, o propago lo que llevo dentro, o propago el miedo. En ambos casos, el valle crece. Por eso grabo esto. Como advertencia. Para quien lo encuentre. Para quien escuche esta historia. Para quien lea este informe que jamás llegará a los archivos oficiales. Si te envían a investigar un accidente en una zona aislada. Si los informes mencionan sucesos extraños y equipos desaparecidos. Si te dicen que es una operación de contención. No vayas. Rechaza la misión. Acepta el consejo de guerra. Haz lo que sea necesario para evitar entrar en ese valle, o en cualquier lugar como él. Porque una vez que entras, ya estás perdido. Solo que aún no lo sabes. Y lo peor es que podrías salir. Podrías superar todas las pruebas, responder cada pregunta, parecer completamente normal. Podrías seguir con tu vida durante meses, incluso años. Pero al final escucharás voces llamándote desde la oscuridad. Sentirás algo hueco creciendo dentro de ti. Comprenderás que lo que creías supervivencia no era más que una muerte lenta, estirada en el tiempo. Y entonces ya será demasiado tarde. Para ti, y para todos los que te rodean. El valle lo toma todo. Incluso si escapas, te lo llevas contigo. Lo sé porque yo lo hice. Y ahora, 3 meses después, sentado en esta instalación sellada, empiezo a entender lo que Patterson quiso decir cuando afirmó que era más fácil dejarse ir. El miedo se desvanece. La duda se desvanece. Todo lo que me hacía humano se desvanece, dejando solo el recuerdo de haber sido Thompson, usado como un traje cómodo. Y la parte realmente aterradora, es que ya no sé si estoy grabando esto como advertencia, o como cebo. ¿Intento salvar a futuros equipos? ¿O atraer a más personas? Esta confesión pretende evitar que otros compartan mi destino, o asegurarse de que lo hagan. No lo sé. Y así es como sabes que el valle ganó. Porque incluso ahora, después de todo, no puedo distinguir si soy la víctima, o la trampa. Quizás soy ambas cosas. Quizá todos lo somos. El periodo de observación termina en 3 semanas. Van a liberarme. Devolverme al mundo. A mi unidad. A los equipos que confían en mí. Que escuchan cuando hablo de operaciones. Que me siguen cuando lidero. Y me descubro deseándolo. No porque quiera volver a casa. Sino porque el valle tiene hambre. Y ya es hora de alimentarlo.